Soy Fabián Andrés Martínez Mesa y soy la persona que está acompañándolos en este curso de auditoría interno ISO 22000 versión 2018. Soy el profesor asignado para acompañarles y lograr aumentar los criterios que ustedes tienen con respecto a esta norma. En esta ocasión abordaremos el cuarto tema del módulo 1 que está relacionado con el vocabulario de ISO 22000-2018. Es un tema bastante importante y tiene que quedar muy claro por parte de ustedes algunas cosas que están acá relacionadas, ya que los cambios que se hicieron en esta norma con respecto al vocabulario son de fondo, son temas técnicos. Entonces pues espero que puedas entender lo que voy a referir en este video. De igual forma, pues vamos a lograr tener un taller donde en este taller tú tienes que desarrollar habilidades con respecto a los conceptos que se muestran en ISO 22000 con conceptos nuevos o conceptos que ya vienen de la norma ISO 22000-2005. Casi siempre los errores en auditoría interna o auditoría de certificación se presentan porque el auditor no tiene claros los conceptos de las normas ISO. Por esto es que casi siempre las empresas dicen, pero es que la interpretación de este requisito, esta persona nos dijo que era así y usted me está diciendo que es así. Entonces, aquí es donde está esa gran diferencia. Si un auditor interno, si un auditor de certificación no reconoce claramente los conceptos de una norma ISO que está auditando, ahí es donde se va a presentar este problema y pues lógicamente no vamos a poder agregar valor a las organizaciones cuando se está haciendo las auditorías. Entonces, concepto bien importante, concepto bien clarito sobre todos los temas que pues lógicamente necesitamos seguir evaluando. Bien, entonces empecemos. Vocabulario de ISO 22000-2018. Sí, cambia la definición de programa prerequisito que está en el numeral 330 de la ISO 22000-2018 y sí, cambia la definición de PCC que está en el numeral 311 de la ISO 22000-2018. No cambia mucho la definición de PPR o de programa prerequisito, empecemos por ella. La definición de programa prerequisito que está en el numeral 335 habla de que son las condiciones y actividades básicas que son necesarias dentro de la organización y a lo largo de la cadena alimentaria para mantener la inocuidad de los alimentos. Aquí hay una palabra muy importante que nos diferencia del resto de cosas. Básicas, actividades básicas. ¿Qué son las actividades básicas? Es lo que toda empresa de alimentos en cualquier parte de la cadena de producción debe cumplir y que están relacionados en requisitos legales nacionales. Por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en un requisito legal básico que tengan que cumplir todas las empresas, pues está el tema de utilizar agua potable. El agua potable se convierte en uno de los 11 programas prerequisitos que aquí refiere esta norma ISO 22000-2018. Por ejemplo, el tema de usar equipos que estén con mantenimiento, que no vayan a generar óxido, ¿cierto? Son condiciones higiénicas básicas para poder producir alimentos inocuos. Entonces, eso es lo que nos quiere decir los programas prerequisitos. Por eso los programas prerequisitos, por aquí más adelante, yo no sé si acá está, bueno, en la norma ISO 22000-2018, por acá está, lo refiere por fuera del análisis de peligros. Miren, aquí están los componentes de la norma, voy a buscarlos, estamos acá, aquí están los componentes. Lo que yo les estoy diciendo es que estos programas prerequisitos que están acá, ¿cierto? Que estoy mostrando aquí, que son las condiciones higiénicas básicas, no los metió esta norma ISO 22000 en versión 2018 dentro del numeral 8.5, donde se tiene que identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles. Ya el control de peligros que está acá o que vamos a identificar acá,
está relacionado es con programas prerequisitos operacionales, que son otra cosa, o puntos críticos de control. No vamos a tener que hacer un análisis de peligros para saber qué peligros tenemos que controlar a través de programas prerequisitos, que son las condiciones higiénicas básicas. Otro ejemplo entonces sería, dentro de esta norma ISO 22000-2018 para los programas prerequisitos operacionales, pues el tema, por ejemplo, del control de plagas, ¿sí? El control de plagas es por requisito legal, un requisito que deben aplicar, entender todas las organizaciones que producen alimentos. Esa es una condición o una actividad básica. Entonces, por eso es que no se refiere como un programa prerequisito operacional ni un PCC. Inclusive, la norma ISO 22000, inclusive la anterior norma, la 22000-2005 o la 22000-2018, pues no especifica cuáles son los programas prerequisitos operacionales ni cuáles son los puntos críticos de control. Adivinen por qué. Porque realmente, dependiendo de la exposición a algunos peligros de tipo químico, biológico, físico o radiológico, pues la empresa tiene que hacer un análisis de peligros, ¿sí?, para poder determinar cuáles de estos peligros yo los voy a controlar a través o de un programa prerequisito operacional o a través de un punto crítico de control, pero eso solamente se resuelve cuando hagamos el análisis de peligros. Aquí no necesitamos análisis de peligros, sino ya sabemos cuáles son las condiciones higiénicas básicas. Bien, cuando uno lee la definición del 330 y el 311 de manera general, pues no es muy claro realmente cuál es la diferencia. Claro, técnicamente hay bastantes diferencias acá, pero cuando uno las lee, dice, pues parecen ser lo mismo. Vamos a leer estas definiciones y más adelante les doy un tip donde realmente diferencia en gran medida qué es un PPRO y qué es un PCC. Un PPRO es la medida de control o combinación de estas medidas de control aplicadas para prevenir o reducir un peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos a un nivel aceptable en donde el criterio de acción y medición u observación permite el control del proceso y o producto. Si nosotros vamos a leer la definición de PCC, pues leámosla, que es la etapa en el proceso en la que se aplican medidas de control para prevenir o reducir el peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos hasta un nivel aceptable y donde el límite crítico definido y la medición permite aplicación de correcciones. Hasta aquí se parecen mucho. ¿Cuáles son las diferencias en estas definiciones? La primera está asociada a que aquí esto es a una medida de control, ¿cierto? Es una actividad y aquí es toda una etapa del proceso. Esa es la primera gran diferencia que existen entre los dos. La segunda gran diferencia es que una está relacionado con límites críticos, ¿cierto? Y la otra está relacionada con criterios de acción. Entonces esta medida de control, que se llama PPRO, tiene que llevar al alimento a un nivel aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si usted le dicen que en un producto alimenticio el nivel aceptable de un peligro químico tiene que estar en partes por millón en ese producto terminado, ese es el nivel aceptable que puede estar o dentro de un PCC o dentro de un PPRO. Ese es el nivel aceptable del peligro en el producto terminado. Entonces usted lo tiene que identificar en el análisis de peligros. Después de identificar el peligro, tiene que mirar cuál es el nivel aceptable de ese peligro en el producto terminado, cuál es el nivel aceptable de ese peligro químico, cuál es el nivel aceptable de ese peligro biológico, cuál es el nivel aceptable de ese peligro físico o radiológico en el producto terminado. Usted sobre esto, usted no puede decir, oiga, yo determino que el nivel aceptable del peligro de tipo químico va a ser de tanta concentración en una bebida o en un producto que sea seco, en un pan, en un yogur, en una leche, en un pedazo de carne. No puede decirlo. Usted tiene que tener suficiente documentación técnica para decir, mire, según el Códex Alimentarios de Pescados,
dice que puede tener hasta máximo tanto de mercurio, o según el documento del Codex Alimentarius, una verdura puede presentar 5 gramos de suelo o de granos de suelo, porque lo dice este Codex Alimentarius. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una norma técnica colombiana que refiere para harinas de trigo tener hasta un pelo de ratón en 50 kilogramos, un tema así. Es porque es un peligro de tipo físico, pues es terrible yo decir esto, pero pues es lo que dice la norma NTC relacionado con respecto al tema de harinas para panificación, pero es el nivel aceptable que tiene, por lo menos en Colombia, para poder nosotros determinar esos niveles aceptables. ¿Qué pasa? Tenemos esos niveles aceptables. Con ese nivel aceptable nosotros definimos o es un criterio de acción, ¿cierto?, como medida de control, o es un límite del cual no me puedo pasar. Si yo me paso de este límite, voy a matar a una persona, voy a enfermarla con el alimento. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que sí pueden haber en esta definición. Un criterio de acción no me va a asegurar que esté el producto inocuo, ¿cierto? Me va a contribuir a que haya inocuidad, pero cuando ya hablamos de un límite crítico de control en un PCC, este sí me tiene que asegurar el cumplimiento de la inocuidad de los alimentos. Me explico, por ejemplo, acá. Cuando, por ejemplo, yo determino que un alimento, por ejemplo, un pollo asado, un pollo cocinado, un pollo que ya se ofrece en un restaurante, pues tiene que tener un límite crítico que es a través de la cocción, que es, por ejemplo, 75 grados centígrados por más de 20 minutos. Yo aseguro que hay un recuento de microorganismos patógenos ausente y hay un recuento de microorganismos indicadores ausente. Ese es el límite crítico que yo he definido para poder lograr que en esa etapa del proceso se logre reducir el peligro hasta el nivel aceptable. Y que inclusive dice aquí que si se llega a superar ese límite crítico, pues permita generar correcciones. Esto está especificado en el numeral 8.9.2. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando usted va a este numeral de correcciones 892, dice sí, señor, levante correcciones cuando se superan los límites críticos de los puntos críticos de control, pero también levántelos acá. Entonces, pues aquí la definición sí dice eso, pero cuando usted va a este numeral, también se levantan correcciones cuando se superan los criterios de acción de los PPRs-O. Entonces, esta no es una gran diferencia. Más adelante les voy a dar un numeral que sí tiene una gran diferencia entre las dos medidas. Bien, está aquí relacionado. Entonces, punto crítico de control, etapa en el proceso. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de actividades que están interrelacionadas o que interactúan y que transforman entradas en salidas. Ya lo habíamos explicado en el módulo anterior. Entonces eso significa proceso. Una medida de control es una acción o actividad que es esencial para prevenir que un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, por ejemplo, un peligro de tipo químico, físico, biológico o alérgeno o radiológico, esté presente, ¿no?, dentro del alimento. ¿Qué es un peligro significativo? Básicamente esto se identifica en la valoración o en el análisis de peligros. Tenemos que utilizar una metodología para saber si un peligro químico, si un peligro físico, biológico, alérgeno o radiológico es alto, medio o bajo. Eso solamente lo sabemos cuando hagamos esa valoración, ¿cierto? Entonces puede ser que por la probabilidad o por la severidad de ese peligro se califique como un peligro alto. ¿Qué define la norma como peligro significativo? Peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos identificado mediante la evaluación de los peligros, el cual necesita ser controlado por medio de... Aquí esta norma nos dice que estos peligros los debemos controlar a través de programas prerequisitos operacionales, ¿cierto? O puntos críticos de control, ¿cierto? No se puede controlar a través de un programa prerequisito básico, como lo que teníamos acá. No se puede controlar a través de esto. Según esta norma,
se debe controlar a través o de un programa prerequisito operacional o de un punto crítico de control. Seguimos sobre la definición de punto crítico de control. Relacionado con la inocuidad de los alimentos, sabemos que la inocuidad de los alimentos es un nivel de peligro relacionado con los alimentos que no debe exceder el producto terminado para poder lograr productos inocuos. Hasta un nivel aceptable. ¿Qué pasa acá? Aquí nos dice que es hasta un nivel aceptable. El punto crítico de control es aplicar estas medidas de control en un proceso, en una etapa del proceso, a un peligro significativo y asegurar, este me asegura, este debe asegurarme, se asegura de que cumplamos con un nivel aceptable del peligro, ¿cierto? Eso es lo más importante dentro de un punto crítico de control. Por ejemplo, nosotros podemos tener la fabricación de harinas, ¿cierto? Deben haber algunas mallas dentro de las áreas de producción que nosotros nos aseguren que no pasan partículas mayores de cualquier tipo, metálicas, no metálicas, ferrosas, no ferrosas, vidrio, plástico, que no pasen partículas mayores a 7 milímetros. Esto depende también de la granulometría del producto. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una malla, ¿cierto? Que el huequito es menor a 7 milímetros, que es donde nosotros podemos tener problemas de inocuidad, ¿cierto? Entonces allí podemos decir que esa medida de control sobre ese peligro significativo va a llevarme a cumplir con un nivel aceptable, que es tener partículas de menor tamaño a 7 milímetros. Entonces eso seguramente puede ser un punto crítico de control en este tipo de compañías, ¿sí? Bien, el límite crítico es un valor medible que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. En este caso, pues nuestro límite crítico será el tamaño del huequito de la malla, ¿cierto? Puede ser ese, aunque la organización puede determinar cuál es su límite crítico o valor medible que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. Bien, todas las preguntas que vayan surgiendo las podemos ir anotando y las podemos hacer en el momento de la reunión virtual o del momento del encuentro virtual que vamos a tener posteriormente a esta explicación, y que se ha agendado según la agenda que se les ha propuesto a ustedes. Bien, el programa prerequisito operacional, volvemos a encontrar temas que es una medida de control para prevenir o reducir un peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos, ¿cierto? Aquí empieza a aparecer una diferencia, que es una medida de control, pero no es una etapa completa, aunque aquí pues la norma no refiere, la ISO 22000 no refiere que es una etapa, lo define en el Codex Alimentarius. En el Codex Alimentarius define que una etapa es cualquier actividad, momento, circunstancia en la producción de los alimentos. Entonces aquí sí queda bastante duda con respecto a la diferencia entre qué es medida de control y lo que es una etapa de proceso, pero va uno acercándose un poco más a lo que puede ser un programa prerequisito. Esta te acerca, no te asegura, ¿cierto? Te contribuye. Vamos a acordarnos de esta palabra porque más adelante lo refiere en un numeral, y esta es la gran diferencia entre las dos definiciones, PCC y programa prerequisito operacional. Me contribuye a llegar a un nivel aceptable. Este es el mismo nivel aceptable del peligro que hemos identificado, donde un criterio de acción, especificación medible u observable de un programa prerequisito operativo, permite el control del proceso o el producto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí está lo que les quería hablar sobre un numeral dentro de la norma que sí nos diferencia claramente qué es un programa prerequisito operacional de qué es un PCC. Está relacionado en el segundo y tercer párrafo del numeral 8542 de la norma ISO 22000 versión 2018. Entonces, tenemos un peligro de inocuidad, ¿cierto?
Sabemos de ese peligro de inocuidad si es físico, químico, biológico o alérgeno o sustancia radioactiva, pues que tenemos que controlarlo para no tenerlo en el producto terminado, ¿cierto? Que no se presente allí, ¿cierto? Si sabemos que va a causar una intoxicación, una enfermedad, por ejemplo, que no consume mucho arroz. Entonces, ¿qué metales pesados no pueden estar en exceso? Porque esto puede ser que usted no se muera cuando come el arroz, a no ser de que tenga en exceso metales pesados, pero sí tiene pequeñas concentraciones que están por fuera de los parámetros, ¿sí? Entonces, usted debe empezar a mirar, oiga, yo tengo que cumplir con ese requisito legal o regulatorio del exceso de productos de fumigación o fertilización que tienen metales pesados, ¿sí? Entonces, según esos peligros que nosotros hemos identificado y según esos peligros que son significativos, ¿cierto? Porque los no significativos pues los vamos a controlar a través de los programas prerequisitos operacionales. A los peligros que son significativos nosotros les vamos a aplicar puntos críticos de control o les vamos a aplicar programas prerequisitos operacionales, dependiendo de qué. Si la medida de control, que se llama programa prerequisito operacional, es una medida de control que me va a contribuir, miren, aquí en la norma dice, contribuye a que me llegue al nivel aceptable, entonces lo voy a categorizar como un programa prerequisito operacional. Ya les doy un ejemplo. Pero si estamos seguros de que esa medida de control de inocuidad a este peligro que es significativo, no solamente me contribuye, sino me va a asegurar cumplir con ese nivel aceptable, yo tengo que declararlo como un punto crítico de control. Un ejemplo. Entonces, si yo les digo, estamos trabajando en una empresa que es de derivados lácteos. Estamos hablando de una etapa o una actividad que es la conservación en refrigeración del producto terminado de un queso que se llame queso campesino o queso costeño. Yo les digo, ya terminamos de hacer el producto y lo vamos a dejar en una cava de almacenamiento que debe ser de 4 más o menos 2 grados centígrados, ¿sí? Eso es una medida que nos va a contribuir o nos va a asegurar de estar dentro de un nivel aceptable de microbiología o de temas biológicos. ¿Qué será? ¿Es una medida que nos contribuye o nos va a asegurar que está en un nivel aceptable? Realmente nos va a contribuir, no nos va a asegurar, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el producto puede venir con un recuento bastante grande de microorganismos patógenos o microorganismos indicadores y yo si lo tengo en refrigeración, pues ya el peligro está ahí presente, inclusive si hay mucho recuento a 4 grados centígrados de unos microorganismos que se llaman psicrófilos que aguantan el frío, pues hay multiplicación. Entonces yo sí voy a contribuir a que no, de repente no se exceda ese nivel aceptable. Diferente, por ejemplo, con una medida donde yo tengo que asegurar, por ejemplo, con una desinfección de un producto alimenticio. Yo hago la desinfección del producto alimenticio es porque no lo voy a cocinar de repente, ¿no? Pero con esa desinfección yo sí voy a asegurar, ahí sí voy a asegurar que me llegue a un nivel aceptable de 0 patógenos, ¿sí? O de un recuento aceptable de mohos y levaduras. Allí sí voy a asegurar que me llegó a ese nivel aceptable. Bien, pensemos en el siguiente ejemplo. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo de, vamos a borrador, entonces vamos a borrar todo esto y no sé cómo se borra, bueno, borramos así, listo. Entonces, por ejemplo, pensemos en una empresa donde hacemos nosotros preparación de carnes, ofrecemos servicios de carne frita, carne asada, donde una de las etapas es la descongelación de esa carne. Llegó congelada la carne de res. Tenemos que descongelarla.
La descongelación o el control de esas medidas de temperaturas y tiempos estarán asociadas a un programa prerequisito operacional o un punto crítico de control, pensando en el peligro de tipo biológico. Descongelo una carne durante 24 horas en una cava de almacenamiento de descongelación durante 24 horas a 4 grados centígrados. Estamos pensando en la multiplicación de los microorganismos, ¿cierto? O la presencia de los microorganismos. Piense si usted lo llevaría por un punto crítico de control o por un programa prerequisito operacional. Si usted pensó que lo va a llevar a través de un programa prerequisito operacional, ya tiene el concepto claro, porque la refrigeración o la descongelación en refrigeración no me va a asegurar que yo cumpla un nivel aceptable del microorganismo en ese producto en proceso. Me va a contribuir, sí, eso sí, la cantidad de temperatura, que en este caso es 4 grados, más o menos 2, sí me va a contribuir a que yo de pronto logre un nivel aceptable. O sea, no haya una multiplicación exagerada de microorganismos indicadores o de microorganismos patógenos, ¿cierto? Pero eso no me va a matar bacterias, no me va a controlar, por ejemplo, la multiplicación de las bacterias, por eso no me va a asegurar. Tenemos que tener muy claro este concepto, ya que si no es claro el concepto, nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria puede quedar mal diseñado o inadecuadamente diseñado o inconvenientemente diseñado. Bien, algunas otras definiciones pues ya las hemos visto acá, ya las hemos visto, por ejemplo, proceso, la medida de control. Estas son todas nuevas en la ISO 22000-2018. Quisiera referir esta que se refiere en muchas otras normas donde nosotros decimos vamos a hacer una medición. Es diferente a hacer el seguimiento. La medición es un proceso para determinar un valor. El seguimiento es un proceso para determinar un estado de conformidad o de no conformidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les explico. Usted llega a su casa y la esposa le dice, o el esposo le dice, llegó como borrachito. Necesito hacerle un seguimiento. Sópleme un ojo. Le sopla usted el ojo y la persona que le está haciendo el seguimiento le dice, es posible que usted está borracho. O sea, le está determinando un estado. Después le dice, necesito que me haga una prueba de alcoholimetría. Ah, sí, ahí sí vamos a hacer una medición. Sopla usted y efectivamente está en 4 unidades de alcoholemia. Entonces ahí ya determinamos un valor. En esta norma es lo mismo. Cuando aparezca la palabra seguimiento en la ISO 22000, tienes que hacer algo que esté relacionado con determinar un estado de conformidad o de no conformidad o de cumplimiento o de no cumplimiento. Cuando estamos haciendo una medición estamos determinando un valor. Bien, interesante aquí que quería comentarles es relacionado con el tema de lo que significa un producto terminado en esta norma. Fíjense que, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que el producto terminado siempre es el producto antes del consumo en el cliente. Ahora esta norma no nos dice eso. Nos dice en el numeral 315 que un producto terminado es aquel producto que no se someterá a procesamiento o transformación posterior por parte de la organización. Entonces, cualquier materia prima que usted tenga, por ejemplo, un producto químico que usted lo adicione como un aditivo o como un ingrediente dentro de su producto, pero que venga de un proveedor, ese proveedor cuando esté fabricándolo, cuando esté haciendo pues la elaboración de ese producto químico, cuando salga de esa empresa, para ellos ya es un producto terminado, porque es un producto que para ellos no se someterá a procesamiento o transformación posterior por parte de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que definitivamente va a aumentar la inocuidad
de el producto, porque casi que cada empresa tendría que tener el concepto como que el producto que yo voy a despacharle a mi cliente ya es un producto terminado. ¿Qué pasa? En esta norma ISO 22000-2018, cuando se habla de producto terminado, se habla también del nivel aceptable de los peligros de tipo químico, físico, biológico, alérgeno o sustancias radioactivas que debe tener ese producto terminado. Entonces, es bueno porque entonces en la cadena alimentaria van a identificarse esos niveles aceptables del producto terminado, que es antes de que ya salga de la organización, no cuando lo vaya a consumir la persona, tiene que cumplir con esos niveles aceptables, esos productos terminados. Bien, pues el resto de temas ya lo hemos visto, ya lo hemos abordado. Bien. Hay otras definiciones que tenemos que abordar, que estas ya son definiciones que están en un vocabulario similar en las normas ISO y pues quisiera explicarlas. Ya nosotros miramos qué es un documento, ya miramos qué es información documentada, ya miramos qué es registro y nos faltan algunas cosas pues que son las que no tengo aquí con visto bueno. Estas tres cosas parecen lo mismo. Siempre que yo pregunto qué diferencia hay entre verificación, validación y revisión, me dicen, Fabián, verificar es revisar y al mismo tiempo validar. Entonces, no. La verificación, la validación y la revisión en las normas ISO son tres cosas completamente distintas. Bien, entonces, vamos a ver qué pasa. La verificación diferente a la validación. Vamos a explicar primero estas dos. Verificar es determinar que se han cumplido con los requisitos de un producto o de un servicio o de algo. Verificar es, por ejemplo, yo pedí que me llegaran 25 carros rojos para transportar pasajeros, ¿cierto? Entonces, la verificación que hago, voy y miro que sí hay 25, ¿cierto? Que sí sean rojos y que sí me sirven para transportar pasajeros, ¿sí? Entonces, la verificación es que se cumplan los requisitos que yo he especificado para un producto o un servicio. La validación es un tipo de verificación, pero que se hace para saber si sirve, ¿sí? Para el uso. Entonces, si yo hago una verificación para saber si sirve para el uso, pues ¿cómo sé que estos 25 carros sí me sirven para transportar gente? Yo tengo que usar el vehículo, o sea, transportar gente. Cuando yo digo, sí señor, sí sirve para transportar gente, estoy haciendo una actividad de validación. Me explico con otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros pedimos 50 cajas de esferos de color negro que tengan unas dimensiones y que sean retráctiles. La verificación es, llegaron las 50 cajas, vienen en color negro, son retráctiles, vienen con las dimensiones que yo pedí, ¿sí? Ah, listo, entonces está verificado. Pero yo digo, ¿esa validación cómo la hago? Pues lógicamente tengo que saber si esos esferos escriben. Cuando, por ejemplo, en este caso de mi plumita escriben color rojo, ah, sí, sí está sirviendo. Entonces estamos haciendo una validación. Eso es lo que significa verificación con respecto a validación. La revisión es un tema mucho más allá de lo que sabemos que es verificación y validación, porque la revisión es algo que hacemos sobre un sistema, un proceso, un producto o lo que ustedes quieran revisar, un objeto de revisión, y tenemos que saber si ese producto, ese sistema o ese proceso es conveniente, ¿cierto? Es adecuado y es eficaz. Por eso es que esta norma nos dice, oiga, determine a través de la revisión por la dirección en el numeral 9.3 si el sistema de gestión de inocuidad alimentaria, discúlpeme que escriba tan horrible, pero pues estoy escribiendo con el mouse, del sistema de gestión de inocuidad alimentaria es conveniente, adecuado y eficaz. Entonces,
Vamos a mirar en la norma. Miren, aquí en el numeral 9.3 nos dice la alta dirección tiene que hacer esto, ¿no? La gerencia general o los dueños de los procesos, los que tengan autoridad o los que la organización haya definido como alta dirección, y dice que la alta dirección debe hacer, dice, revisión. Cuando les aparezca esta palabra, revisión, piensen que es un tema que va a ser objeto de revisión, pero que debemos ver para ver si es pertinente, si es adecuado y si es eficaz. ¿Sí? Entonces, cada vez que aparezca esta palabra revisión, tiene que usted acordarse de que no es una verificación, de que no es una validación, sino es un tema que nos va a llevar a hacer una revisión del objeto en revisión para saber si es adecuado, conveniente y eficaz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando se revisa un sistema de gestión, cualquiera que sea, puede ser que nosotros identifiquemos que no es adecuado, no es conveniente o no es eficaz. ¿Por qué? Voy a explicarles. Entonces, por ejemplo, decimos que un sistema de gestión de inocuidad alimentaria no puede ser conveniente. Entonces, con respecto a la conveniencia, no es conveniente porque como lo estamos haciendo, genera más trabajo que el mismo trabajo operativo. Entonces no le conviene a la organización hacerlo así. O puede ser que no sea adecuado. Adecuado está siempre relacionado con el tema de los cumplimientos, de los debes legales, de los debes de los requisitos de la norma, de los debes del cliente. Entonces, yo digo que no es adecuado algo que estoy revisando cuando no me hace que se cumplan los debes. Siempre estoy incumpliendo los requisitos de los clientes. Siempre estoy incumpliendo los requisitos legales. Siempre estoy incumpliendo requisitos. Entonces el sistema aún no es adecuado. En la revisión, pues el eficaz está relacionado, pues si está cumpliendo con lo que se ha planeado, ¿cierto? Eso quiere decir eficaz. Entonces, si yo logro identificar a través de una revisión que un sistema de gestión, ¿cierto? Que un sistema de gestión no cumple o no es igual a lo que hemos planificado y no cumple con los objetivos o los indicadores, pues no es eficaz. Ese es el tema de una revisión. ¿Se dieron cuenta que la diferencia entre verificación, validación y revisión es bastante grande? Bien. Ya explicamos qué es medición y qué es seguimiento anteriormente, donde esta es determinar un valor y esta es determinar un estado. ¿Se acuerdan del ejemplo del borrachito? Bueno, ya está explicado esto también ya lo explicamos, esto también ya lo explicamos. Ahora venimos con estos dos definiciones que son bastante importantes porque estas dos definiciones son los grandes cambios que tiene la norma ISO 22000 2018, inclusive todas las normas a partir del 2015 tienen estos numerales relacionados con oportunidades y riesgo. La definición de riesgo. La definición de riesgo textualmente de la norma es el efecto de la incertidumbre. Eso es la definición, es el efecto de la incertidumbre. Pues ahí uno queda como, oiga, ¿y qué será esa vaina? ¿Sí? Yo siempre lo complemento con una norma que se llama la ISO 31000. En algún momento, si usted tiene tiempo, léala, es muy interesante, y es el tema de la gestión de los riesgos. Allí la definición de riesgo es efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos. Ah, bueno, ya nos vamos acercando a algo, ¿no? Pero yo se los voy a definir de manera cristiana. El riesgo son esas cosas, esas circunstancias que son externas o internas a la organización que pueden llevarnos a incumplir la estrategia de la organización. La estrategia, por ejemplo, la estrategia comercial, la estrategia en dinero, la estrategia en crecimiento, la estrategia, por ejemplo, en el aumento de las utilidades. Entonces, son todas esas cosas que están afuera o adentro de una organización que nos va a hacer que se incumpla o se cumpla una estrategia. Por esto es tan interesante ahora para las nuevas gerencias implementar estas normas, porque
Ya no solamente vamos a mirar el tema operativo, sí, vamos a prevenir peligros de inocuidad alimentaria, no, eso se queda también en la norma, pero ahora lo va a llevar hasta el nivel estratégico. Oiga, ¿cómo yo, por ejemplo, al tomar la decisión de la compra de un equipo nuevo que solamente es para nada más ni nada menos que garantizar la inocuidad, a veces dicen así los dueños de las empresas, me va a costar más que lo que pago en sueldos en un año? Pues sí, señor, le va a costar más de lo que paga sueldos en un año, pero eso nos va a ayudar a que la empresa mejore con respecto a su estrategia comercial, con respecto a la continuidad del negocio. Si usted no mete ese equipo, pues la gente se va a seguir muriendo, ¿cierto? O se va a seguir enfermando. Entonces, fíjense que ese va a ser un tema estratégico. Las oportunidades no están definidas completamente dentro de la norma ISO, pero las oportunidades refieren que son cosas que podemos hacer mejor y que nos van a ayudar a cumplir con esas estrategias. ¿Qué es el contexto de la organización y qué son las partes interesadas? Bien, entonces ese contexto y esas partes interesadas son básicamente de donde vienen identificadas esas situaciones o esas circunstancias de los riesgos. Mejor dicho, estos riesgos vienen identificados de lo que vengan de las partes interesadas o de lo que vengan del contexto de la organización. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos una pandemia, pues que es el COVID-19. Eso no viene de ninguna parte interesada, por lo menos no se sabe por ahora si alguien tiene o generó esta enfermedad. Eso no tiene una cara, una organización o un doliente. Entonces eso viene de un contexto que es externo de la organización, pero que lógicamente nos genera en este caso puros riesgos con efecto negativo al cumplimiento de la estrategia, ¿cierto? Porque toda la gente está pensando, oiga, yo me voy a comer este alimento, ¿será que eso viene con COVID? Entonces, claro, hay unos controles en la parte operacional, pero eso nos puede dañar las ventas. Si usted se demuestra como una empresa que no tiene muchos controles operacionales, no es una empresa seria, no es una empresa que tiene ISO 22018, mínimo CASA o EPMs, pues nadie le va a comprar, nadie le va a comprar. Y la estrategia comercial de la organización, la estrategia de ventas, se vino para el piso. Ahí quedó. Entonces, eso es el contexto. El contexto son esas circunstancias que no tienen una cara, pero que pueden dañar, que pueden llevarme a riesgos en la organización. Las partes interesadas son aquellas partes interesadas que me pueden afectar, que yo puedo afectar o que se pueden percibir como afectadas y que de las cuales también se pueden identificar riesgos e inclusive también oportunidades. Ya explicamos en otro módulo lo que significa un registro. Bien, si ustedes tienen dudas con respecto a este tema, váyanlas anotando porque vamos a tener un espacio para poder resolver estas dudas durante un encuentro que vamos a hacer virtual conmigo o con el profesor que se ha asignado para responder a cualquiera de las inquietudes que tienen. ¿Por qué coloqué esta definición de corrección en rojo? Porque es que esta es la única norma ISO que tiene como dos formas de manejar la corrección, ¿cierto? Dos formas. Por eso hay un 892 donde nos dice que tenemos que hacer correcciones y también hay un numeral 10.1 donde también decimos que tenemos que tener o corregir las desviaciones. Cuando hablamos del numeral 892, estamos hablando de las correcciones cuando se incumplen los puntos críticos de control o los programas prerequisitos operacionales. ¿Bien? Esto igual lo vamos a ver también cuando estemos abordando programas requisitos operacionales. Cuando usted incumple con los criterios de acción o los límites críticos de los puntos críticos de control o los criterios de acción de los programas prerequisitos operacionales, usted tiene que abrir ese numeral de correcciones y el numeral de acciones correctivas, en este caso el numeral 892, para poder llevar nuevamente a control su cadena alimentaria. Pero cuando usted incumple cualquier numeral de la norma
el numeral 4.1 hasta el numeral 10.3, 10.3, esto parece un 2, pero es un 1, ¿sí? 10.3, ahora sí que parece un 2, voy a hacer una borradita aquí porque si no, pues de pronto se van a eso. Entonces voy a colocar ahora sí el número 1, aquí tenemos el número 1, 10.3, cuando este incumple cualquier numeral del numeral 4.1 al 10.3, genera acciones correctivas con respecto a lo que le pide el numeral 10.1. Aquí solamente es cuando incumple los límites críticos de los PCCs o incumple los criterios de acción de los PPRs. Listo. En esta gráfica, en esta diapositiva quiero explicar a modo grande, pues cómo es que se aplican estas definiciones de PPRs o y PCCs. Bien. Entonces, nosotros tenemos acá varias medidas, pues las 3 medidas de control que nos exige la norma ISO 22000 en su versión 2018. Aquí hay como unos coladores de café o filtros de café o de té, como usted lo quiera llamar. Tenemos un peligro que en este caso, este peligro está asociado a unos huevos que produce este parásito. Aquí vemos en tiempo real cómo este animalito dentro del intestino está botando y botando huevos a su intestino, ¿cierto? Estos huevos, ¿qué van a hacer? Unos van a ir excretados por heces y otros van a quedarse ahí volviéndose gusanos igual de este, ¿cierto? Este es el peligro, claro, es un peligro de tipo biológico. ¿De dónde viene ese peligro? Ese peligro viene de los seres humanos o de los seres que tienen sangre caliente, porque este animalito le gusta vivir a temperaturas de 37 grados. Claro, en condiciones de poco oxígeno, como es el intestino, y entonces este es el peligro de tipo biológico, identificado por está identificado por mala manipulación o mal lavado y desinfección de empleados, o porque hay una persona que es asintomática, o sea, no tiene síntomas como diarrea y esto, pero carga con esto a todo lado. Bien. Aquí tenemos un video de una huella digital. Aquí tenemos el poro de la huella digital. Aquí estamos viendo cómo sale el sudor por un poro de una huella digital. Miren, chévere, ¿no? Interesante este tema. Esto es perfecto. Diosito nos hizo perfectos. Entonces por aquí es capaz de salir un huevito de estos. Un huevito de estos es capaz de salir por un porito de esos. Entonces, primero, si una persona es asintomática y tiene mucho de esto, pues empieza a salir por estos poros, así se lava las manos. O por ejemplo, fue al baño, no se lavó las manos y tiene estos huevos aquí, pues lógicamente va a contaminar cruzadamente el alimento. Entonces, 3 medidas de control que exige la ISO 22000. Seguramente en algunas organizaciones puede ser peligro significativo o puede ser no peligro significativo. Esto se superaría con una sola buena lavada de manos y con una muy buena salud del empleado, que son las condiciones higiénicas básicas. Entonces aquí quedaría ese peligro. Pero desafortunadamente tenemos una personita que está con mucho problema de esto dentro del estómago. Entonces, así se lave las manos, así tenga la limpieza y desinfección de manos, él sigue produciendo esto a diestra y siniestra y como sigue botando estos huevitos. Entonces, puede ser que alguna medida de control contribuya a que esto no se multiplique, por ejemplo, una refrigeración de una materia prima. Esto no se reproduce o hace, este gusanito no hace esta actividad que está haciendo, que es produciendo esta cantidad de huevos a una temperatura de 4 grados centígrados. Entonces, una refrigeración, que es una medida que me contribuye a que no se supere ese nivel aceptable, pues puede ser un programa prerequisito operacional. Donde nosotros tenemos que asegurar, por eso nosotros decíamos arriba, que una de las medidas más importantes para estos peligros significativos es el PCC, porque aquí sí me voy a asegurar que esto va a morir, este bicho va a morir, este bicho ya no está vivo, ni el organismo, porque esto ya es un organismo, ni los huevos de este organismo van a estar vivos al hacer una cocción, una termización,
una llevada a alguna temperatura de pasteurización, esto me va a eliminar este peligro, me va a asegurar que llego a ese nivel aceptable, que es cero de estos bichos en un alimento como por ejemplo una harina, para que esta niña o esta abuelita no se los coma. Bien, creo que ahí ya quedó mucho más claro el tema de lo que son las medidas de control. Ahora sobre las nuevas definiciones de PPRO y PCC. Bien, la siguiente diapositiva, aquí nos indica. Entonces vamos a hacer una explicación adicional sobre lo que son los riesgos y las oportunidades. Nosotros tenemos acá que tenemos que identificar riesgos y oportunidades. Esos vienen del análisis del contexto, ¿sí? Vienen del análisis del contexto, y ese análisis del contexto lo abordamos en el numeral 4.1. Hacemos un análisis de qué circunstancias externas o internamente pueden presentarnos riesgos y oportunidades que tendríamos que identificar en el numeral 6.1. Y también tenemos que identificar esas necesidades de las partes interesadas que nos pueden identificar temas relacionados con riesgos y oportunidades. Eso lo identificamos en el numeral 6.1. Después de eso, cuando nosotros hemos identificado estos riesgos y oportunidades que vienen del contexto y de las partes interesadas, tenemos que ver cómo esos riesgos los vamos a controlar, y eso lo vamos a hacer utilizando el numeral 8.1, implementando las acciones para controlar esos riesgos y esas oportunidades. Después les hacemos un tema de mejoramiento donde determinamos, oiga, ¿será que sí son suficientes esos controles o hacen falta más controles para esos riesgos y esas oportunidades que vienen identificadas del contexto y de las partes interesadas? Pues entonces nosotros hacemos un análisis de eso y determinamos con el numeral 10.1 o 10.2 las mejoras. Bien, muchísimas gracias. Todas las dudas las vamos a resolver cuando estemos nosotros en el momento del curso virtual o del momento de la clase virtual que ya hemos definido con ustedes según agenda. Muchísimas gracias.